El acta de la sesión número 125 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 126 queda a disposición de los señores diputados. El secretario de la cuenta dará lectura de la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio de su excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el área de operación extractiva de la Reineta a la zona sur austral. Seguida las excusas de la diputada señora Hernando, quien no podrá asistir a la presente sesión por encontrarse con licencia médica. Y finalmente el reemplazo del señor diputado Fuentes por el diputado Chaín para esta sesión. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, presidente. Colega Flores. Señor presidente, en vista de lo que acaba de leer nuestro abogado secretario de la comisión, yo pido formalmente que se le solicite al Ejecutivo que modifique su presentación ante la Cámara y quite la urgencia suma a este proyecto, porque definitivamente no se puede discutir, debatir contra la pared y contra los plazos. Ese es un tema muy delicado que merece nuestra principal atención, de tal manera que solicito formalmente que se le pida al Ejecutivo que rectifique la urgencia suma y nos deje discutir este tema con más tranquilidad y calma, no contra la pared. Gracias, presidente. Sí, hacer presente que el proyecto tiene fecha 10 de octubre, deberá despacharse el 10 de noviembre. ¿Ah? Pero 30 días en total. Entonces, nos complica. 15 acá, 15 allá, 30, y nos va a complicar en suma. Yo creo que podríamos oficiar, haciendo uso del derecho a pedirlo, por último, decirle, mire, ¿sabe qué más? Evalúen la urgencia para que por lo menos tengamos, no sé, 60 días para discutir este proyecto. Diputado Ulloa. Presidente, independientemente que yo puedo estar de acuerdo o no con la petición, yo considero que una petición de esta naturaleza atenta contra la institucionalidad. La verdad es que quien define las urgencias es el Ejecutivo. ¿Sí? Ahora, es cierto, es el derecho de petición, pero claramente yo creo que se contrapone con esta atribución que tiene el Ejecutivo. Por lo tanto, presidente, si usted quiere votarlo esto, yo no tengo inconveniente, pero yo por lo menos no voy a votarlo en contra, pero me voy a abstener. Muy bien, voy a ponerlo a consideración de los colegas. Entonces, el solicitar que se evalúe la urgencia para poder discutir con mayor profundidad el proyecto. Secretario, por favor. ¿Económica? Económica. ¿Quiere estar a favor de pedir mayor plazo? Aprobado. Aprobado. Ya. Se despacha entonces el oficio al... Es para pedir. 4. Es que, sí, o sea, que yo disculpe, yo vengo recién llegando, entonces queremos oficiar a la presidenta pidiéndole mayor plazo para discutir por lo menos 60 días. Que le quite la urgencia suma. El proyecto de... El único que ingresó con urgencia suma, colega, Reineta. Lo de la Reineta. Perdón, presidente, disculpe, pero vengo recién un tratamiento, pero no estoy informada. Entonces, bueno, si usted me explica que es lo mismo de la sala, mire, yo creo que 60 días es excesivo, pero creo que hay que dar un poco más de plazo. La suma urgencia, porque esto viene del Senado, ¿verdad? No. Esto entró por acá. Ya, perfecto. Entonces, yo creo que hay que dar, pero creo que 60 días es demasiado. Pero estamos pidiendo, si no quiere decir que nos conceda. Sí, puede ser, sí. Pero déjeme terminar, colega. Sí, yo también estoy de acuerdo que se debe dar un poco más de plazo, pero 60 días es demasiado. Por lo menos quiero colocarlo pongamos en los 60 días y esa... pongamos mayor plazo, sí, que sea criterioso. No es... Sí, puede ser, así es. A ver, entonces, votación económica nuevamente para que quede claro. A favor, ¿quiénes están a favor de que se envíe el oficio pidiendo la recalificación de la urgencia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos a favor. Una abstención por lo menos, y no sé el colega. ¿En contra? ¿Tú no? ¿En contra? No, nadie, una abstención. ¿Abstenciones? En contra. Ya. 6 votos a favor y 1 en contra. ¿Les parece? Sí, ¿les parece que modifiquemos? ¿Les parece que modifiquemos en la tabla
en el sentido de incorporar en el punto 2 entonces este proyecto de ley. Va en pleno derecho, presidente. Ya. Bien. Sin necesidad de acuerdo va en la tabla. Listo. Así pues, ¿sí? ¿Qué pasa? No? ¿Qué pasen los invitados? O sea, vamos a poner el punto 2. No, va a quedar en tabla nomás. Colega, adelante. Es que quería consultar con respecto al proyecto que ingresó a sala y a la comisión. ¿Cuál va a ser el tratamiento que la comisión le va a dar? Lo vamos a ver después de que recibamos nuestra audiencia preparada. Por eso decía, en punto 2 vamos a tratar el proyecto. Ah, ya. No, solo porque yo tengo comisión de vivienda también ahora, entonces quería... Pero si quiere el anticipo, la idea es que lo pongamos en discusión, que la próxima semana, es mi idea, pero todavía no está resuelto, gentileza usted, colega, que tiene que irse, es que invitemos de inmediato al ministro y a su secretario. Y que en las sesiones posteriores de audiencia considere a los dirigentes de la zona del EU sí, por lo menos en el caso mío de la octava región, sí. Particularmente. No se preocupe, colega, así listo, lo hacemos generalmente en pesca. Gracias, presidente. Asiento, por favor. Siempre ha sido así en la comisión. Sí. Sobre todo cuando lo pide Clemira, eso es imposible negarse. Venga para acá, ¿por qué está tan allá? Porque tengo que ir a dirigir otra comisión. Bien, le damos la bienvenida a nuestros invitados. Al momento de hacer uso de la palabra para su exposición, le solicito que se identifique para que quede constancia en el acta. Adelante. El botoncito negro es. Ahí Ya, está. gracias. Hola, muy buenas tardes, presidente de la Comisión de Pesca, miembros de la comisión. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hoy día. Mi nombre es Macarena Cepeda, yo soy presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros ASIPES. Y hoy día me acompaña Verónica Ceballos como jefa de Asuntos Públicos de ASIPES, Aquiles Sepúlveda, director del Instituto de Investigación Pesquera de la región del Biobío, y Hugo Campos, asesor del gremio. Bueno, Sí. primero quisiera aclarar que en tabla parecía que nosotros veníamos a hablar sobre las modificaciones a la ley de pesca ingresadas recientemente por el Ejecutivo. Y la verdad es que el interés de estar hoy día acá es hablar sobre el proyecto de ley que tiene relación con la jibia y modificar el arte de pesca y establecer únicamente como arte la línea de mano, tanto para el sector artesanal como el industrial. Y el interés hoy día es de estar aquí, es presentar la realidad de nuestro sector industrial en la región del Biobío y también hacer presente algunas preocupaciones que han surgido en torno al tema respecto a algunas imprecisiones que se han dado en las últimas semanas. ¿Quiénes somos como asociación gremial de la octava región? Bueno, somos en realidad una asociación de industriales pesqueros que abarca desde la quinta a la 10ª región. A nivel nacional tenemos 24 plantas pesqueras y 45 barcos en flota. Ahí se puede apreciar que tenemos 11 plantas de harina de pescado y de aceite, lo que es reducción, y además 8 plantas de congelado, 4 de conservas y 1 de apanado que van directamente al consumo humano. Somos un sector productivo de gran importancia para el país y las comunas donde operamos, y en particular en la región del Biobío somos motor de desarrollo que no solamente aportamos en la actividad propia de la pesca industrial, sino que a otros sectores productivos de nuestra región. ¿Qué líneas de productos podemos destacar dentro de lo que es consumo humano? Bueno, tenemos congelados de jurel, merluza, merluza común, jibia y langostino. También conservas de jurel en distintas variedades como es agua, aceite y tomate. Apanados de merluza en diversos formatos y también lo que es consumo humano indirecto, que son nuestras plantas de reducción de harina de pescado y de aceite de pescado. Respecto al empleo directo que entrega nuestra actividad industrial en el país y en la región, es importante destacar que a nivel nacional son 36.000 empleos y a nivel de región 8.000.
Eso considera el personal embarcado y personal en planta de proceso. Y a su vez es muy importante destacar que en torno a la actividad industrial se han desarrollado 372 pymes que dependen directamente y exclusivamente de la actividad pesquera industrial. Son labores y oficios que son específicos de la actividad pesquera, que tienen que ver con mantención de las naves, con reparación de redes y con la operación propia de la actividad pesquera industrial, lo que significa en empleos, cerca de 4.000 empleos que dependen de estas pymes que trabajan en torno a la industria. Y es muy importante para nosotros aclarar algunas imprecisiones que hemos detectado en la discusión de este proyecto que bueno, está ingresado en el 2014, pero que se ha levantado en las últimas semanas. Aquí se ha planteado, por ejemplo, que el arte de arrastre solamente se utiliza aquí en Chile y no en el resto del mundo. Bueno, para nosotros es importante aclarar que la pesca de arrastre a nivel mundial genera el 80% de las capturas de pescado para consumo humano, lo que representa 12 millones de toneladas anuales, con un impacto ambiental, con un menor impacto ambiental que otras actividades productoras de alimentos. Por lo tanto, no es exclusivo de Chile. Chile hoy día es miembro de la OCDE. La OCDE nosotros estamos en la OCDE porque cumplimos con estándares internacionales, no solamente en lo económico, sino que en lo educativo, en administración pública, en temas energéticos. Y hoy día Chile, que es miembro de la OCDE con 35 países miembros, dentro de los que destacan únicamente como de habla hispana México y Chile, contiene 29 países en los que se desarrolla la industria pesquera. Y de esos 29 países, en 26 la pesca extractiva se realiza con arrastre. También aquí se ha dicho que la industria genera 500 puestos de trabajo y el sector artesanal 10.000. La verdad es que también queremos aclarar esta cifra. La industria pesquera, que depende solamente de la jibia en la octava región, otorga 2.500 empleos directos, tanto en flota como en planta. Y aquí quiero destacar un punto muy relevante, que el 50% de esas trabajadoras que están en planta son mujeres, son jefas de hogar, que dependen exclusivamente del trabajo que dan las plantas de pesca industrial. A esto también es importante sumar los 2.400 pescadores artesanales jibieros que trabajan en Talcahuano, San Vicente, Coronel y Lebu, y que venden su producción a las pesqueras, a las plantas pesqueras industriales. Todos los empleos son necesarios para el país y nosotros creemos firmemente que no existen empleos de primera o de segunda categoría. Más en la zona del Biobío, que ha tenido problemas estructurales de desempleo, y que un tema importante que se ha discutido en el último tiempo es la competitividad y la necesidad de generar mayor actividad económica en las regiones que se han detectado como que están rezagadas económicamente. También se ha dicho que van a luchar para que el próximo año la jibia sea 100% artesanal. Hoy día el 20% que está definido para el sector industrial nos permite operar en los meses en que el sector artesanal no lo puede hacer. Es importante diferenciar las condiciones de operación y las condiciones climáticas que se encuentran en la octava región. La octava región no tiene la facilidad de la quinta y de la cuarta región, en que pueden salir a operar durante largos meses. Tenemos condiciones climáticas adversas en invierno y en verano, y esto impide que el sector artesanal pueda pescar el 80% de su cuota cuando quiera hacerlo. En definitiva, depende de factores externos que no nos dan la continuidad que necesitan las plantas de proceso. La mejoría de los precios internacionales, por otro lado, no depende del 20% que posee la industria chilena. Hoy día el precio está determinado por efectos internacionales, y ese efecto internacional es que ha llevado a regular el precio de venta. Por lo tanto, es equivocado afirmar que una menor disponibilidad de jibia en el mercado local va a permitir un aumento en el valor del recurso. Aquí también se ha dicho que la industria echa la jibia en sacos y la vende para afuera, que no tiene valor agregado. Pero aquí yo los quiero invitar a visitar nuestra región y que puedan visitar las plantas de proceso de la industria pesquera. La jibia es un recurso que por normativa se ocupa solo para consumo humano. No se captura jibia para reducción, ya sea harina o aceite. Las empresas socias de ACIPES,
que venden jibia en el mercado nacional y en el mercado internacional lo hacen a través de productos de alto valor agregado, como por ejemplo anillas, apanadas, hamburguesas y filetes, y todo se vende en formato de congelado en distintas presentaciones. Aquí solamente para ilustrar algún ejemplo de ellos, pueden ver las anillas en distintos formatos, natural, el tempura, también están las hamburguesas que son, y los tentáculos que son además muestras de innovación que están presentes en la industria pesquera y en sus plantas de proceso. Se ha dicho también que existe un antagonismo con la industria y lo tendremos siempre en la jibia. En la octava región no hay buenas relaciones entre ambos sectores, refiriéndose al sector artesanal y al sector industrial. Bueno, pero resulta que esa puede ser la realidad de otras regiones, pero la realidad de la octava región es distinta. En la octava región hay complementariedad y hay una asociatividad entre el sector artesanal y el sector industrial. Se ha entendido que el sector artesanal debe trabajar en conjunto con el sector industrial para poder suplir los meses complicados. De las 60.000 toneladas de jibia que se desembarcaron por el sector artesanal durante el año 2017, 51.000 toneladas fueron vendidas, fueron compradas por la industria. Esto significa que la industria compró el 85% de las descargas artesanales, las que equivalen a un traspaso de valor de 12.750 millones de pesos. Por lo tanto, decir que no existen buenas relaciones entre la industria y el sector artesanal es errado. Existen proyectos de colaboración entre el sector industrial y el sector artesanal que demuestran que la industria ha permitido innovar y mejorar la tecnificación de las lanchas jibieras. Aquí en esta foto pueden ver a un gerente de una empresa nuestra junto al representante del intendente que estaba en ese minuto, que era el intendente subrogante. Tenemos ahí a un representante del sector artesanal y además a la Seremi de Economía respaldando esta actividad colaborativa que se ha desarrollado en la región. Lo anterior queda demostrado además con estos dos gráficos. En el primer gráfico se puede ver la utilización de planta solamente considerando suministro artesanal. Ese suministro artesanal permite un factor de utilización de planta del 16%. Este dato se replica en los años anteriores y varía mínimamente asociado a pocos días de mejor tiempo. Y aquí se ve el comparado considerando la captura industrial y la captura artesanal, lo que permite ver la continuidad en el proceso de las plantas, y eso permite a su vez que la estabilidad en los empleos que entregan estas plantas de proceso se permita dar durante todo el año. ¿Cuál es nuestra posición frente a este proyecto que busca regular como único arte el de línea de mano en la captura de jibia? Bueno, nuestra opinión es que estos lamentablemente son argumentos ideológicos, argumentos que carecen de sustento científico y que lamentablemente buscan reflejar algunas situaciones particulares que se ven en nuestro país, pero no reflejan la situación positiva que se vive en las otras regiones como es la octava región. Por ejemplo, aquí tenemos que en la evaluación del riesgo ecológico asociado a las distintas artes de captura, como es el arte de media agua, de pesca de fondo de media agua o de línea de mano, ha demostrado que el efecto es inocuo. Por otro lado, entonces, si estamos buscando un arte de pesca que mire a un arte más a un estado del recurso más sustentable, no se entiende por qué es necesario modificar la captura si hoy día el recurso está sano. Los planteamientos de cambiar el arte de pesca de los barcos industriales que hoy capturan jibia no tienen justificación técnica, sino solo buscan dejar fuera por secretaría a las naves y a la pesca industrial. El dejar como único arte de pesca la línea de mano significaría la eliminación de la pesca industrial en la octava región dependiente de la jibia. Los barcos industriales poteros que procesan a bordo son barcos factorías, mecanismos prohibidos en Chile. ¿Y por qué? Porque la pesca industrial en Chile ha buscado permanentemente proteger el trabajo en tierra, ha buscado fomentar el trabajo y el empleo en las plantas de proceso. Por otro lado, los barcos poteros
se ajustan a otras condiciones de mar, mares más calmos y cuando el recurso además está más disperso. Y por otro lado, es importante señalar que el método de la potera, con el uso intenso de estas luces, es cuestionado internacionalmente y eso lo va a explicar en unos minutos más Aquiles Sepúlveda. Hoy día, más que regular el arte de pesca, si estamos buscando proteger la sustentabilidad de los recursos pesqueros, debemos respetar la cuota global de captura y sus medidas de administración. Hemos tenido en las últimas semanas y días incluso lamentables noticias que demuestran blanqueos de pesca en la región del Biobío. Subreportes que buscan alargar cuotas de pesca, afectando la sustentabilidad y la conservación de ellos. Se ha detectado además bandas con métodos narcos que afectan la pesca ilegal, que afectan la merluza con millonaria pesca ilegal de esta, y se ha dicho por personas, representantes de ONG, que lamentablemente hay una campaña de desinformación importante que lo que busca es continuar la pesca ilegal y evitar que se desarrollen medidas de control que vayan en favor de la sustentabilidad y de la conservación de los recursos. Por lo tanto, regular o eliminar un arte de pesca buscando que efectivamente contar con un estado de sustentabilidad, la verdad es que no es el camino. El camino es respetar las cuotas de captura y respetar la administración pesquera. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna consulta. Colega Ulloa, por favor. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer la explicación que se nos ha entregado, sin perjuicio de lo cual hay algunas afirmaciones que yo creo que no son muy reales. No se puede hablar de un recurso sano cuando no hay información sobre el tema. No tenemos información fidedigna sobre el tema de la jibia para decir este recurso está en esta condición o en otra. Sin ninguna duda que estamos en una dificultad mientras no tengamos mayor información. Lo que sí está claro es que de las cuotas establecidas hay un porcentaje que sí se captura y otro que no se captura. Pero tenemos una dificultad adicional, presidente, y a mí me interesa que esto quede claro. Y la dificultad adicional es que nosotros tenemos y pertenecemos a la Organización Regional del Pacífico. Y nosotros, lamentablemente, no tengo ninguna duda que esta especie va a entrar. Lamentablemente va a entrar luego en la práctica a ser establecida como recurso y se van a fijar cuotas. Y si nosotros no tenemos las cuotas adecuadas, o mejor dicho, si tenemos cuotas que no son capturadas, la cuota se nos va a bajar. En esta especie, presidente, lamentablemente, creo que estamos ocupando el tercer o cuarto lugar, después de China y Perú. Y esto va a ser muy grave para el país. Ya no es un problema de industria o un problema de lo artesanal, es un problema de país. Y me parece que es necesario insistir en esto, porque es cierto que aún faltando información, lo que está claro es que nosotros estamos a años luz respecto de la cantidad de captura que tienen el caso chino y el caso peruano. Y eso nos puede afectar como país. Yo creo que aquí sí tenemos que poner atención. Gracias. Muy bien. Sobre el tema... otra cosa. No sobre el tema, pero no sé si hay otro colega. ¿No, otro colega? No, mira. Estaba justo anotando algunas ideas. Gracias, presidente. Saludar a la gente que nos visita el día de hoy, pero hace un par de semanas atrás expuso también una persona del sector industrial, no recuerdo el nombre, pero que también habló con respecto al tema de la jibia. Y él hablaba que cuando estaba completamente todo concentrado, podían capturar de la mejor manera. Y la consulta que yo le hice en ese entonces, justo no hubo más tiempo, fue que qué pasaba porque él habló de que tenían barcos merluceros para capturar la jibia. Entonces, la consulta en ese entonces fue, ¿qué pasa cuando no están todas concentradas? Primera cosa, ¿se pueden capturar? Segundo, ¿van a hacer inversión para tener barcos efectivamente que sean para capturar la jibia de una forma menos dañina del arte de pesca, que no sea de arrastre,
sino que sea con potera a mediana, como lo plantearon acá en la comisión años atrás, o hace un año o 2 años atrás, no recuerdo muy bien, que lo vino a exponer acá el señor Gallegos, que es también de Talcahuano, que él hizo una modificación en su embarcación y es es un barco que, bueno, le instalaron esta arte de pesca por potera a mediana escala y por lo tanto la consulta es posible que eso se pueda realizar, porque si ustedes me hablan que tienen 45, por lo que yo recuerdo que usted expuso, embarcaciones, el tema es, ¿van a hacer inversión para tener barcos con un arte de pesca distinto a lo que es la de arrastre? Porque efectivamente hay que reconocerlo. Yo reconozco, además yo vivo en Coronel, las industrias que están ahí de siempre le dan trabajo a el mundo artesanal que le compra el producto, pero también especialmente a muchas mujeres que son vecinas nuestras que trabajan ahí. Yo vivo detrásito ahí de los cerros, donde está la mina del carbón al ladito y el otro cerro está las industrias pesqueras. Al lado de la caleta Maule y a un par de 2 kilómetros de la caleta de los Rojas, o menos. Entonces, siento de que si no miramos en esta mirada más amplia de país, pensando en la fuente laboral, pensando en conservar el recurso, pensando además en que tenemos que todos poner de su parte para poder tener un arte que sea menos dañino. Entonces la consulta es, ¿van a hacer inversiones para poder hacerlo a raíz de la exposición que hubo tiempo atrás? Y si se puede capturar o no cuando están concentrados, que fue lo que expuso, no me acuerdo, la semana anterior un representante de la industria que estuvo acá. ¿Sí? Y lo otro, además, esto no está dentro de lo que es el fraccionamiento de la ley, por lo tanto, como bien dice Jorge, mi colega, esto va a haber una arremetida, por decirlo de alguna manera, de estos acuerdos que hay en el Pacífico Sur. Y creo que si Chile no se coloca a la vanguardia y la industria no se coloca a la vanguardia y en que lleguen a un buen acuerdo con el mundo artesanal, como algo ya se hizo con un dirigente jiviero en Talcahuano, con David Castro, no se va a poder avanzar porque no solamente está él, que yo me alegro que se haya podido concretar, sino que cómo se avanza con los otros que también tienen la especie o el recurso para poder capturarlo. Entonces me gustaría saber esas preguntas sobre las inversiones y los barcos para cambiar lo que es el arte de pesca. Si estiman, podemos contestar al final, escuchamos la otra parte. O si prefieren. Voy a hacer algunas precisiones. O sea, a los dos. Al diputado Ulloa y a la diputada Pacheco. Efectivamente, el tema de la ORP es un tema que nos preocupa enormemente, precisamente porque de eliminar hoy día el arte de media agua con el que opera la industria pesquera y captura la jibia significaría eliminar 40.000 toneladas de captura que hoy día sí logra capturar la industria pesquera en la 8ª región. Respecto a modificar el arte de pesca e invertir en nuestros barcos, la verdad es que quiero dejar aquí Aquiles Sepúlveda porque tampoco hay datos concretos que demuestren el daño del arte que hoy día se opera con la jibia. Entonces yo quisiera que Aquiles pudiese explicar sobre ese punto. Quizá una precisión primero que respecto del arte. Es muy difícil, o sea, la adaptación que planteaba Gallegos tenía que ver para embarcaciones de pequeña escala, que es lo que hoy día incluso está funcionando ya en la región. El mismo David Castro tiene una nave que está adaptada hoy día para poder incluso incursionar en condiciones que le permiten un poco más de seguridad ante el tema climático. Entonces, en el caso de hacerlo en una escala industrial, ya pasar a una embarcación que es potera o jiguera formal, significa prácticamente un buque fábrica. Y ese buque fábrica no está autorizado en las aguas nacionales, tendría que operar fuera de las aguas nacionales. Salvo que lo autorice. El otro factor es que esto sería muy poco viable comercialmente. Yo voy a explicar sobre esto en un par de láminas. Vamos a ver las diferencias que hay entre potera industrial, digamos, y las capturas o la calidad de las capturas que tiene la pesca, en este caso con embarcaciones media agua. Si gusta partimos para, quizás ahí se aclaran los puntos.
Si no, preguntaremos no. Bueno, primero mi nombre es Aquiles Sepúlveda, director del Instituto de Investigación Pesquera. ¿De quién depende el Instituto de Investigación? Es una institución privada cuyos socios son miembros de las industrias pesqueras regionales, son una sociedad anónima, pero también su principal fuente de financiamiento es postulación a proyectos de investigación de fondos nacionales, no solo pesqueros, sino que también de desarrollo en innovación pesquera, en innovación tecnológica. Tenemos modelos de hidráulica de todo el Pacífico, por ejemplo, donde uno puede modelar distintos procesos que ocurren en el océano. Y interactuamos con instituciones de investigación internacionales también. Tiene 27 años de existencia, así que se ha hecho, digamos, ya un espacio propio en el sector de investigación. En materia de la ORP particularmente, que es un tema que planteaba el diputado Ulloa, está en lo correcto. O sea, la ORP hoy día está discutiendo el modo de administración, manejo de la jibia, el modo de cómo evaluarla. Existen evaluaciones por parte de los distintos países a las cuales me voy a referir. Pero aquí yo les quería traer primero una primera noticia que es una buena noticia respecto del Jurel. Porque se ha dicho que el Jurel ha pasado por muchos altibajos, está en el fondo de la olla en términos de los recursos pesqueros, pero eso nuevamente es una tremenda imprecisión. Yo he sido miembro de la ORP desde la segunda reunión de las negociaciones, del año 2007 empecé en las reuniones de la ORP. De tal manera que conozco la trayectoria completa de las discusiones y el trabajo que hay del comité científico. El Jurel alcanzó en este año, un nivel que consideramos en que la biomasa disodante alcanzó el objetivo de recuperación que instaló la organización de la ORP. O sea, alcanzó el nivel en el cual la biomasa desodante está en torno al máximo rendimiento que puede sostener una pesquería. O sea, está en una condición saludable en la actualidad. Esa es la novedad que traigo ahora desde Shanghái, estuvimos en la reunión allá. Estos son los miembros que participaron en la reunión. Normalmente hay miembros de 17 países, son 50 y tantos participantes, todos científicos de distintas organizaciones e instituciones. Dentro de las principales, y para enfatizar justamente que la jibia es un tema en la ORP ya, desde el año pasado en La Haya ya tuvimos discusiones metodológicas respecto de la forma de evaluarla y de cómo aproximarnos en los datos que pueden aportar los distintos países para evaluarla. Entonces, este año se hizo un taller metodológico de evaluación y conocimiento de la jibia. Un taller relativo a pesquería de aguas profundas, que es lógicamente el mayor interés de los países del otro lado del Pacífico, Nueva Zelanda y Australia. Métodos de análisis de riesgo ecológico, que justamente me voy a referir particularmente a un método aplicado ya en jibia. Y enfoque ecosistémico, particularmente la preocupación por la implicancia que hay sobre aves marinas. Uno de los factores que fue crítico fue que Nueva Zelanda destacó que justamente las embarcaciones que son poteras en la alta mar tienen como bycatch, como captura incidental, aves marinas. Y insisten en que se implemente un buen método de detección y medición del impacto que tiene el jigging sobre las aves marinas. Las aves marinas se enredan en las lienzas que caen, porque estas tienen fluorescencia, una carnada artificial, bioluminiscente, se usan luces también bajo el agua. Entonces todo esto provoca que las aves que son buceadoras se enganchan. Y eso está documentado en esta reunión. Bueno, quería brevemente referirme a cómo en el caso del Jurel se desarrolló no solo la administración y la organización en el tiempo mediante consultas y reuniones previas a la conformación de esta organización, sino que en materia de ciencia también se hicieron 11 reuniones preparatorias para el trabajo de cómo se iba a evaluar un recurso como el Jurel. Esto no fue trivial, o sea, se crearon simulaciones, diseño de modelos hasta que se optó por un solo modelo para toda la organización. Y ese modelo se enganchó con un plan de recuperación. De esto estamos muy orgullosos, digamos, porque en el fondo al año 2017 el Jurel estaría, digamos, con reclutamientos con buenos signos en cuanto a la posibilidad de renovar la población
niveles de abundancia o de biomasa que son bastante altos. Acá está la biomasa desovante, alcanzó lo que llamamos el nivel de referencia asociado al máximo rendimiento sostenible, o sea, está justo en el punto asociado al máximo rendimiento sostenible, y todo esto gracias a un solo controlador, que es reducir la mortalidad por pesca. En el fondo, el esfuerzo que se aplica con las naves, la intensidad con la que operan y la cantidad de pesca que cada uno utiliza de una cuota. Una cuota bien distribuida y asignada, razonable para que todos podamos lograr una recuperación. Esto se grafica acá en este diagrama, que se llama diagrama del estatus, donde la mortalidad por pesca evoluciona. Aquí parte en el año 70 la pesquería, ¿cierto? Partió en una condición sana en la zona verde, ¿cierto? Biomasas muy altas. La intensidad por pesca incrementó, o sea, subió en el fondo la mortalidad que efectuaron por acción de naves. Creció a niveles como las que vimos los años de mediados de los 90, con una flota de 140 mil metros cúbicos, y después una fuerte reducción a bajo 60.000 metros cúbicos, que ese fue el esfuerzo que en el fondo hizo Chile por reducir su flota y disminuir en el fondo el efecto de la mortalidad por pesca. Y así el recurso mejoró. Pero después vinieron naves chinas, naves europeas, ¿cierto?, que volvieron a colaborar en el fondo en reducir la biomasa e incrementar la mortalidad, para luego volver a esta fase donde se ha logrado a muy bajas tasas de mortalidad por pesca, o sea, bajas cuotas de pesca en el fondo, se ha logrado transitar hacia una buena condición de la biomasa. Me va a permitir explicar, sí, diputado, que sí hay evaluaciones en Shanghái y hay evaluaciones en la reunión de La Haya, hay evaluaciones hechas por Perú, por China, por Chile, y son todas del mismo tenor en cuanto a los métodos. Lo que sí están aisladas a las distintas localidades en donde donde ejercen la operación las pesquerías, que es el caso restringido de la situación chilena. En el Comité Científico Nacional, yo soy miembro del comité en donde se discute la cuota de jibia, tenemos una seria restricción. Manejamos solo los datos operacionales de la flota chilena, lo que se pesca frente a la cuarta y quinta región y lo que se pesca frente a la octava. No hacemos una extensión a la abundancia que tiene la jibia en todo el Pacífico sureste. Aquí los chinos hicieron un ejercicio que destaca que la jibia estaría en un estado a esta fecha, ¿cierto? O sea, para el año 2017, de una biomasa a nivel sustentable y sin amenaza de sobreexplotación o sobrepesca. Ahí está el artículo, el código, digamos, esto se puede bajar desde la propia web de la organización, donde se destaca que el estado del recurso es sano. ¿Qué tenemos del ámbito de la pesquería? Que estábamos hablando en el fondo de cómo funcionaba particularmente la octava región. Macarena explicaba que no se logra consolidar la cuota completa, ¿cierto? O sea, no sé, de las 200.000 toneladas o 180.000 toneladas que en algún momento se han planteado de cuota, no se logra, Chile no responde a capturar toda esa cuota. Y esta representa menos de un tercio de lo que pescan los otros países. O sea, China es el principal actor, Perú también. Después está Chile compitiendo prácticamente con países como China, Taipei y Corea. En la octava región, el foco industrial de pesca está aquí marcado en los distintos años y es tan recurrente debido a que son zonas donde esta zona se le conocía históricamente como la feria. En esta zona normalmente operaba toda la flota industrial en el pasado que operaba sobre Jurel, pero ahora la jibia está en esa localidad, que es una zona de mucha aireación, con muy buenos alimentos, y particularmente representa lo que llamamos en oceanografía pesquera un jet stream, un chorro. Ese chorro produce tan calidad del agua y oxigenación que trae mucho alimento, que son peces pequeños, peces semipelágicos que son utilizados por la jibia. Y la jibia se concentra en niveles de alta densidad, por lo tanto cuando se pesca con media agua, un lance muy breve de media hora puede capturar un volumen importante de pesca. Cosa que si se hiciera con jigging no se podría hacer. El jigging tiene una limitación operativa de tiempo y del número de veces que se lanza la potera, que lo vamos a ver más adelante.
La estructura de tamaños que se capturan en la octava región por parte del sector industrial son también de una estructura sana, centrada sobre los 70 centímetros de longitud de manto, de tubo, digamos, y estos son lo que llamamos tamaños grandes de jibia. Se agrega además la captura de una fracción de tamaños intermedios, pero no aparecen los pequeños, de tal manera que no se capturan juveniles de jibia en esta pesquería. Y el arte no es selectivo como para poderlo estar en el fondo dejándolos escapar, no están. Están normalmente en aguas más cálidas, están más hacia el agua subtropical. En el caso, normalmente en forma anual ingresan 2 cohortes de jibias a la población, o sea, la población está representada por un grupo de jibias de gran tamaño que ingresan a la zona a partir después de noviembre, diciembre, después de la época de SOE. Esto ocurre incluso en aguas del Pacífico y en aguas cálidas. Para también incorporarse ejemplares de menores tamaños, pero de tamaños medios. O sea, en el fondo la zona tiene 2 entradas de recursos diferenciadas, lo cual claramente nos da a entender que esto está conectado con lo que ocurre en el Pacífico sureste. Esto es lo que pesca la flota artesanal de la octava región, que también es una estructura muy similar. Pero lo que nos hemos encontrado, una sorpresa, y esto se los traía como una información interesante, es que en la estructura de tamaño no hay diferencia en lo que captura la potera o lo que captura la red de arrastre de media agua. Lo que sí ocurre es que hay una diferencia en la proporción de sexos que capturan los dos artes. La potera pesca en mayor cantidad hembras, en una proporción de 3:1 de hembras respecto de machos, mientras que la pesca de arrastre media agua, debido a que es una red que atrapa prácticamente todo un volumen, no diferencia lo que está allí y la proporción de hembras y machos es la misma. Y eso lo pueden ver acá. Arriba está la proporción sexual de jibia en las capturas de la flota arrastrera por meses, donde las proporciones prácticamente no varían entre un 58 a 40 y algo %, o sea, no difieren sustancialmente de una relación 1:1 de hembra y macho. Mientras que lo que está en el caso de la pesca artesanal, con poteras, las relaciones de macho a hembra son de 1 a 2,58 o en el fondo sobre 2, hasta 3 unidades. O sea, por cada macho que pesco 3 hembras. Si se introduce el factor potera en la pesca industrial o se mantiene en el fondo el factor potera en la pesca artesanal, vamos a tener que como científicos considerar el efecto de estar capturando más hembras que machos, porque es una amenaza para la biomasa desovante capturar el individuo, el elemento que pasa a ser clave en una pesquería. En todas las pesquerías las hembras son ultra cuidadas porque son las que ponen los huevos en el fondo. No sé si este concepto está claro, pero este es un tema, hoy, en nuestra opinión, es una amenaza científica el que se establezca una variación en modificar los artes de pesca y tender hacia un arte que incluso debería ser de mayor complicación para la población. O sea, nos pone en riesgo una situación de amenaza a la conservación. El análisis de riesgo ecológico tenía aquí una breve reseña, pero ¿qué entendemos por riesgo ecológico? Es como decir en la ley de medio ambiente, preocuparnos de hacer una evaluación de impacto ambiental, o sea, un trabajo previo para determinar si existe o no un potencial de riesgo con la actividad que estamos realizando. En este caso se hizo en el año 2015 en el marco de un proyecto GEF Humboldt. Yo participé de ese taller, un análisis, una evaluación de riesgo ecológico, de tal manera que vimos cuáles eran los posibles impactos que tenía la potera y la mediagua frente a la presencia de afectar fauna acompañante en sus capturas, afectar a la propia población o generar impactos sobre el hábitat en el que se desenvuelve la jibia. Afortunadamente ninguna de las dos pesquerías, o sea, ninguno de los dos artes de pesca mostraron que hubiera algún nivel de riesgo ecológico en términos de estos indicadores que son internacionales, son propuestos por FAO y por organismos internacionales.
Y eso se hizo en este taller y la recomendación fue transferir estos resultados como insumos relevantes para el Comité de Manejo de la Jibia, o sea, que lo tomaran en cuenta. Acá hay un pequeño gráfico que destaca, ¿cierto?, la posición en probabilidad en la cual está la jibia asociado a un indicador que se llama, en el fondo, la sostenibilidad basada en la calidad del hábitat o el impacto que tiene hacia el ecosistema versus el nivel de productividad que tiene el recurso. Es un recurso altamente productivo, o sea, ustedes se lo imaginan, vive poco tiempo, genera una alta masa corporal en poco tiempo, se reproduce 2 o 3 veces en el año, entonces tiene una dinámica que permite mucha plasticidad. Y lo aleja de las zonas de riesgo, que son las 2 líneas que están puestas ahí en forma de curvas. ¿Por qué no se puede adaptar un buque que opera con red de mediagua a uno potero? Este es un potero. No sé si... Este es japonés, parece. La estructura esta es diseñada para ser eficiente. O sea, si uno ve en la situación del plano, tiene una cubierta muy despejada con toda la actividad donde están las poteras a los costados. Estas tienen barandas, digamos, con las cuales se pueden extender hacia los costados, y tienen el 100% de la borda de la banda aprovechable. En el caso de un pesquero que utiliza arrastre, ustedes entenderán que tiene distintos winches, tiene distintas maniobras operativas, tiene redes donde mantiene el equipamiento, tiene distintos tipos de cubiertas. Por lo tanto, no es viable hacer o modificar un barco pesquero, en este caso, de mediagua y multipropósito para mediagua y pesca de merluzas también, como para poderlo utilizar en este caso como potera. Otro factor es la necesidad que tienen estos barcos usar luces de noche, que es un método que está cuestionado internacionalmente por los impactos que tiene, porque estamos hablando de bastantes lúmenes de luz que afectan la superficie del océano. Lo voy a destacar ahora brevemente. Y para hacer un volumen rentable, la pesca que estos realizan es del orden de 30 toneladas día, cosa que no es coincidente con lo que pesca en este caso en la mediagua, que responde a cerca de 120 toneladas día. Acá está la plantilla de un arrastrero y se fijan, es mucho más corto, tiene mucho más altura también, no es tan bajo y tiene mayor cantidad de borda, y esta es aprovechable solo para efectos de la disposición y la utilización de la pesca que llega al puente, que llega al parque. Las condiciones de viento y las corrientes hacen que si uno tuviera que instalar líneas de potera, estas se enredarían. Y cualquier potero tendría que solo poder trabajar bajo condiciones de día en calma. Después está el problema legal de congelar a bordo, o sea, para poder hacer eficiente una captura por encima de estos 120 toneladas día, tendrían que ocurrir varios días de pesca, por lo menos 48 horas de pesca, siendo que el deterioro de una pesca de jibia hoy día ocurre de forma muy alta en las 48 horas. Por lo tanto, lo que se privilegia habitualmente, estos barcos pescan, hacen una ronda de 12, 14 horas y regresan a la planta, con jibia en un estado de congelado, digamos, con refrigerado, y por lo tanto eso es un factor muy relevante. Les comentaba de las luces en el mar. Esta es la experiencia que hay con el Atlántico Sur, o sea, la zona de las Malvinas, donde el ílex es la especie principal, un calamar asociado a las Islas Malvinas, y ahí hay a veces aviones de la Armada Argentina han determinado hasta 500 luces, o sea, 500 naves pescando en el borde de las 200 millas argentinas. Abajo el tipo de luces que se utilizan, cada una es de 2000 watts, o sea, y además existen luces que son guías, o sea, que se profundizan. Esto viene del Ministerio de Pesquería de Australia, donde las poteras son también vigiladas de cómo están operando, porque profundizan luces para poder generar atractores para la pesca. También se han hecho estudios de riesgo ecológico, en este caso en Australia y en Nueva Zelanda. O sea, yo los puedo documentar de esa información. Bueno,
¿Qué consecuencias tendría una ley en este caso que permita la pesca de jibia con potera? Primero, lo que es enfatizar lo que decía la presidenta de ACIPES, se termina la pesca industrial por ser económicamente inviable y Chile deja de pescar las 40.000 toneladas de cuota industrial que debiera de reflejar como parte de su historia en la ORP. Sin un abastecimiento constante y seguro, las plantas que hoy trabajan con jibia industrial y también compran jibia artesanal utilizarán esa capacidad instalada para volver a congelar jurel. O sea, dado que el jurel está en una mejor condición, va a ir incrementando su cuota, va a haber un mayor preferencia de las plantas por jurel más que jibia. Entonces, y si las propias plantas no son operadores de la jibia en el fondo, no van a tener interés por generar una operación complementaria para la compra de jibia. Los artesanales de la octava región tendrían serios problemas para vender su pesca, ya que el 75% de esta pesca artesanal se procesa en las plantas, como vimos anteriormente. Se produciría en la octava región un desempleo del orden de 2.000 empleos directos en las plantas, de los cuales 50% son mujeres, y más de 300 empleos directos en flota industrial. Y aproximadamente esto refleja 6.000 empleos totales. La pesquería, por encontrarse cerrada, no permitiría ingreso de nuevas naves o modificaciones. Y para concluir con la posición respecto de la ciencia, o sea, de lo que tenemos de conocimiento tanto en la ORP como en nuestro Comité Nacional de Científicos, la pesca de jibia en la actualidad se encuentra en un estado sustentable y productivo, tanto en los estudios de la ORP como en los estudios nacionales, de forma similar a lo sucedido en el jurel. Aquí claramente va a ocurrir, creo yo. Esta va a ser administrada por una comisión internacional en la ORP y va a ser evaluada con las mejores herramientas y capacidades científicas del comité científico de la organización. Ahí no me cabe la menor duda de que vamos a tener una muy buena herramienta de evaluación, pero para eso también hay que tener historia. O sea, estamos en una fase en que hay que hacer historia y que yo les mostraba como el tiempo que demoró que formalizáramos un modelo de evaluación para el jurel. Es un modelo acordado por todos los científicos, o sea, donde todos los científicos apoyan la gestión del modelo y por otro lado la comisión, cuando toma decisiones, siente que tiene una garantía en la asesoría técnica que le presta el comité científico. Bueno, acorde al análisis de riesgo ecológico, la actividad actual de pesca basada en potera y naves con red de media agua reviste una baja probabilidad de riesgo ecológico, pero como se demuestra a nivel de la experiencia internacional, el mejor mecanismo de control para la mantención de la sustentabilidad, en este caso un recurso, es por medio de cuotas biológicamente aceptables, no es por regulación de artes, salvo que los artes tuvieran acciones nocivas, ya sea exceso de captura de juveniles o una mayor vulnerabilidad hacia la hembra, ese tipo de cosas. Y teniendo en cuenta la evidencia científica que existe en cuanto a las poteras, que remueven una proporción de 3:1 de hembras más que de machos en su operación, cosa que no ocurre en la pesca de media agua, no sería recomendable incrementar la operación de poteras, ya que esta afectaría negativamente la biomasa del recurso. Y eso ya nos obligaría como científicos a tener que ver cómo cautelar la biomasa de esos antes y protegiendo a las hembras, o sea, limitaría incluso la posible operación de aquellos que trabajan con potera. Muchas gracias, señor presidente. Don Jorge. Gracias, presidente. Primero yo quiero agradecer a don Aguirre la información que nos trae porque es información nueva. Yo quiero reiterar, no hay información oficial de Chile respecto del estado de la especie. No la hay. Para que lo dejemos súper claro, ¿eh? Es importante el antecedente que nos entrega don Aguirre porque es nuevo. Debe tener un par de meses esta información. Días. Entonces, oficialmente no tenemos información del estado del bicho, así de claro. Ahora, importante este antecedente, pero son antecedentes parciales. No está tomado como una gran especie, porque claramente se nos está señalando algo que es muy relevante. A nuestras costas no llegan los juveniles. Por alguna razón no sabemos dónde llegan, no sabemos dónde está el apareo. Hay mucha información que no existe. Y por lo tanto, esta información que ya nos está entregando, que es muy nueva, que tiene días, ya es un gran elemento. Pero en términos objetivos nos queda lo oficial. Y lo oficial es que aún tenemos esta, entre comillas, desinformación. Ahora, importa mucho, presidente, que nosotros también, yo por lo menos,
creo que es relevante que las medidas de administración pesquera, ¿no es cierto?, de entre las cuales está el instrumento con el cual yo voy a capturar, solo el ejecutivo o el administrador en este caso, lo que tiene que hacer es evitar que sean dañinos. Pero yo no me inclinaría legalmente por una u otra si no son dañinos. Y por el contrario, dejaría los espacios de libertad no siendo dañinos para que tanto el sector artesanal capture como le resulte mejor, y lo mismo, ¿no es cierto?, la cuota que es bastante más pequeña, que es el 20% del sector industrial. Repito, solo estableciendo una limitación, que no sean nocivas. Y con esa limitación, naturalmente, creo que estamos salvaguardando lo que a nosotros como Estado nos interesa. Y lo que nos tiene que interesar es, primero, no olvidarnos de hacer historia. Yo quiero reiterar, presidente, mi preocupación por este tercer lugar tan abajo en que estamos nosotros como país, ¿no? Estamos demasiado abajo respecto de los miles de toneladas capturados como, en este caso, como Estado. Y digo esto porque no tengo ninguna duda que en 3 o 4 o 5 años vamos a tener establecido la cuota. Y por lo tanto, lo que está claro es que si nosotros no entendemos eso, vamos a subir la consecuencia. Así que, presidente, solo señalar que a mí por lo menos me ha quedado bastante claro. Sí me interesa que el Ejecutivo tenga esta información y me interesa que lo tenga básicamente porque el Ejecutivo que tendrá que refrendar esto, y tiene que refrendarlo por una cuestión muy relevante, porque la toma de decisiones en el caso nuestro, de quienes legislamos, tiene que estar fundada sobre la base de la información que entrega el Ejecutivo. Y esa información tiene que ser lo más fidedigna posible, ¿no? Sin duda, considerando los elementos que nos han entregado, en este caso el Instituto de Investigación Pesquero, que efectivamente tiene ya una muy buena imagen, es una entidad que ha sido muy seria, que ha trabajado muy bien, pero que desde luego necesitamos tener el respaldo oficial, en este caso de la autoridad, para poder en algún momento determinado tomar la decisión. Y respecto de la decisión, creo, estando el Ejecutivo presente, presidente, que es necesario que se entienda que cada vez que nosotros no cumplimos la cuota, son porcentajes menos para Chile. No para un sector, son porcentajes menos para Chile. Gracias. Muchas gracias, colegas. Se ofrece la palabra. Estimada Clemira, por favor. Adelante. Sí, no, breve, simplemente decir de que yo no, bueno, es la investigación que hizo INPESCA, que es un solo centro, y no tengo por qué ponerlo en duda, porque en realidad no hay otro referente, pero a mí me gustaría saber también los otros estudios, las otras opiniones de otros centros de investigación. Y sobre todo con este recurso esperamos que el IFOP realice también ciertos estudios con precisión y con profundidad, ya que de otra manera algo estatal tiene, que es una debilidad que tiene la institucionalidad pesquera, que no tenemos un centro de estudio netamente estatal y autónomo. Y en ese sentido, para poder tener también la mirada y que pudiéramos contrarrestar, o a lo mejor similitudes del punto de vista, porque esto yo quiero volver a insistir, esto usted plantea de que solo la potera para ustedes tiene que ser un barco factoría, y no hay otra forma, no hay otros barcos así como lo tiene Gallego, un poco más grande. Si ustedes capturan con el arte de rastre en barcos que son meluceros, entonces yo creo que aquí no es una decisión netamente del cuidado de lo biológico, es una decisión económica. Y esa decisión económica es la que ustedes tienen que tomar. Porque, por un lado, tienen que capturar su porcentaje, pero eso no significa que no lo capturen si ustedes tienen 45 barcos y que además pueden desplazarse en toda la macrozona, y porque ustedes no están regionalizados. Entonces, perfectamente pueden capturar su cuota, pero con barcos de un arte de pesca que sea menos dañino, o inclusive agregarla de cerco. O sea, yo creo que eso por un lado, es que uno dentro de su desconocimiento a lo mejor
hace la consulta. Entonces es una decisión económica, no es una decisión de otro tipo. Y ahí es un punto que a mí me gustaría hacer el de quiebre. Y lo otro también, la calidad del recurso. O sea, usted me dice que con potera, ¿cuál es la calidad y cuál es la calidad que tenemos de una jibia cuando se captura por arte de pesca de arrastre? O sea, yo creo que hay harta diferencia entre la calidad del producto entre uno y otro. Y lo otro, fíjese, me gustaría, porque usted habló de que cuando se hace la captura por potera, se captura el gran porcentaje de hembras. La consulta es, si yo cambio de arte de pesca, si se hace de cerco, que también es un arte de pesca usado por el mundo artesanal para capturar este recurso. ¿Hay algún estudio? Ustedes también midieron si por género, ¿cuánto se captura de hombres jibia y de mujeres jibia por el arte de pesca cerco? Eso nomás. Gracias. Entiendo que las luces atraen más a las hembras que a los machos. No, yo quiero... Disculpe, no sé qué luces habla, pero yo hablo las luces del intelecto nomás. Lo que pasa es que hay algo que yo lamento que las imágenes no hayan considerado mostrar el estrecho Magallanes. No hace falta irse al otro lado del Pacífico, basta ir al territorio que tenemos, donde 16 a 20 naves, factorías, hacen su recambio de tripulación en las aguas del estrecho y están ahí con sus luces prendidas. Buena cosa que nos ha dicho que hay un impacto sobre el medio ambiente. Voy a pedir que se vea si cuando hace el cambio de tripulación pueden estar con luces prendidas, porque no las apagan nunca. Día y noche están ahí, se demoran entre 5 y 6 días el recambio, y es la flota que está pescando seguramente la mayor cantidad de jibia en frente a las aguas territoriales chilenas, y no solo en la Argentina, ¿ya? Entonces es preocupante. Yo tiendo a estar de acuerdo con los que dicen, mire, veamos bien qué hacemos con la cuota, incluso qué hacemos con la cuota que al término de la temporada queda excedente. O sea, habrá alguna manera de trabajarla para que no quede este antecedente, de qué forma los artesanos pueden acceder a esa cuota anual, digamos, que hoy día no pueden llegar. Yo quisiera pedir el acuerdo de la comisión para pedirle información adicional, primero a la biblioteca del Congreso, dado que aquí aparece la información que ustedes entregan, no hay otra información contrapuesta. Respeto mucho al instituto, pero el instituto, sus dueños son los pescados, son las empresas. Entonces necesitamos tener un informe que tenga otra fuente, otro origen, que capaz que diga lo mismo, pero eso nos va a dar certeza a todos. Y ojalá a las universidades que se dedican más al tema, entiendo yo, en Concepción y en Valparaíso, para ver qué información hay. El ánimo nuestro aquí ha sido permanentemente analizar este tema sin urgencia, pudiendo acoger aquello que sea mejor para el sector pesquero, industrial y artesanal. Así que en eso yo creo interpretar a mis colegas, si están de acuerdo, pediríamos la información, habría acuerdo, y le ofrezco la palabra para las dudas que aún quedan vigentes. Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera acotar dos cosas. Por un lado, tomo lo que dice el diputado Ulloa, que efectivamente falta investigación en Chile. Hoy día los antecedentes que ha planteado Aquiles Sepúlveda no solamente son de la INPESCA, sino que es investigación internacional. Por lo tanto, hoy día esta es la información que hoy día a nosotros nos permite concluir, y ahí respondo la pregunta de la diputada Pacheco, que no es necesario evaluar económicamente esta situación porque no hay fundamento técnico que diga efectivamente que es necesario cambiar el arte. Hoy día los antecedentes que existen demuestran que tanto el arte de media agua como la potera tienen el mismo efecto. Entonces, la verdad es que si no hay incidencia en la sustentabilidad del recurso, no hay un efecto negativo sobre este, ¿por qué vamos a pensar en cambiar una actividad económica que hoy día se desarrolla con normalidad? Entonces, la verdad es que eso no ha sido evaluado porque no está la necesidad. El recurso es un recurso saludable, es un recurso que tiene un camino que va por la sustentabilidad. Hay índices claros de una biomasa que está presente en nuestras costas. Entonces, la verdad es que no ha sido tema, porque no se ha determinado que sea dañino, como usted señala.
Y quisiera dejar a Aquiles que pueda complementar. Pero se deduce Bueno, perdón. Bueno, sí. Sí, hay una pregunta que no se contestó respecto a la calidad del producto extraído. Sí, sí, y eso sí que podría ir hacia lo que usted supone que hay una... Supone de una afirmación que yo no hice. Pero queremos saber la respuesta. Bueno, en primer lugar quería agradecer la... El micrófono, Se apagó. Eso ahí. No, ahí. Es que, por favor, secretario, no, déjelo, olvídese. Muchas gracias. Se agradece. Bueno, el primer punto creo que lo que pasa es que en dos oportunidades habló de la situación de la media agua y del daño. Y la palabra daño aquí no existe para este caso, porque no hay daño que ocurra por pescar con media agua a la jibia. Y eso es lo que en el fondo el mensaje que yo traigo es eso. No hay, por ninguno de los dos artes hay un daño que sea importante sobre la forma como se captura la jibia. Son pesquerías que tienen muy poca presencia de fauna acompañante, o que haya descarte, daño, porque es una depredadora. ¿Sí? Pero también porque el arte es específico para la captura de calamares y nada más. O sea, no va a pescar otra cosa. El daño podría estar en lo que le explicaba con las poteras cuando estas se enredan y matan aves. O sea, disculpe, presidente, para salir de porque cuando usa la palabra daño es dentro de la consulta. Lo que sí le quiero preguntar es, o sea, usted lo que me está diciendo, que si se captura la jibia con el arte de pesca potera o línea de mano, si se captura la jibia con arte de pesca arrastre, no tiene ninguno de los dos, la calidad es la misma, no hay daño para el recurso que se captura, eso es lo que usted me está afirmando. En segundo lugar, respecto Pepe, un ratito. Sí, respecto de existen digamos, algunos aspectos son secundarios. En el caso de la potera con como se pesca, por ejemplo, en la cuarta y quinta región, mucha de la pota se eviscera. ¿Perdón, sigue? Se eviscera, se le sacan las tripas, ¿cierto? Y se lleva separado el tubo y el tentáculo. En las embarcaciones no hay capacidad de enfriar, de tal manera que el posible deterioro por inocuidad de esa pesca para poder llegar a punto de venta, a puerto, y que es sacada también a granel, se va produciendo un daño constante. El viaje. ¿Ya? Por el viaje, por el transporte y previo por la acción de la potera también, porque hay una fricción con la potera. Hay desgarros del tubo, digamos, se deteriora la piel. En el caso de la pesca con media agua, el volumen que se captura se lleva a un parque, que es el parque que está, digamos, una bodega con agua, y esta se va parcializando inmediatamente en una línea en bins. Se enfría. Y eso llega a puerto con la mejor calidad. En la red que se utiliza de media agua es una red que tiene una abertura y un túnel suficiente para garantizar que no se produce lo que se llama una copada. O sea, que la pesca se atrinche en el copo y se apriete y se deteriore. Entonces, son aspectos que se buscan privilegiar en este caso con esta actividad industrial. Yo creo que hay horas y horas de grabaciones de operaciones industriales y la calidad de esa materia prima hoy día, la que se genera en la octava región, es materia prima prime para efectos internacionales. O sea, si viene un coreano a comprar a Perú, le va a comprar a Perú más barato el mismo producto, porque en Perú se pesca igual que como se pesca en el sector artesanal chileno, con embarcaciones poteras, con acopio, en cierto modo, a granel y con cierto daño que ocurre en la pesca. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, ¿eh? Estoy diciendo que es mejor sencillamente desde la perspectiva del que procesa industrialmente. Por lógica, porque tiene que cumplir muchas mayores exigencias de inocuidad, de preservación de la pesca. Gracias. Don Jorge. Un dato que yo creo que quiero que don Aquiles, si es tan amable, nos pudiera resolver. Esta es una especie que pareciera ser que su proceso de descomposición es mucho más rápido que otros productos. ¿Es así? Sí. Ya, y yo creo que ese es un elemento central para esta discusión. Gracias.
Es un organismo que, en primer lugar, tiene muchos componentes amoniacales, ¿ah? En lo que conocemos en el manto, ¿cierto? Existen células que concentran amonio o componentes amoniacales basados en nitrógeno. El nitrógeno tiene una alta facilidad de volatilizarse o descomponerse, pasar a amoníaco. Entonces por eso que la jibia es siempre tratada, mucha gente no le agrada la jibia por el hecho justamente de este aroma fuerte como amoniacal. Pero se puede con ácidos débiles, o sea, con vinagre, con limón, se puede mitigar esos efectos, como desaguar peces, o sea, como desaguar pescados como el peje gallo, ¿cierto? O el toyo, muchos de los peces de roca también. Entonces, son tratables, pero en el fondo lo que se evita en este caso es justamente el deterioro, porque inmediatamente cualquier golpe o posterior daño por desgarro, como decía Macarena, se producen inmediatamente liberación de cuerpos amoniacales. ¿Alguna otra consulta, don Iván? Solo una consulta general, presidente. ¿Es efectivo que en la captura de la jibia, independientemente que sea un depredador, por cualquiera de los artes de pesca, se requiere una cierta cantidad de tiempo, un cierto lapso para que exista una maduración de la especie y una maduración sexual adecuada que permita a su vez asegurar su perpetuación? Y que hoy día en la presión que se está haciendo respecto del esfuerzo pesquero, estamos pescando cada vez más animales que no están en condiciones de maduración sexual, por lo tanto colocando en precario su existencia. La verdad que al menos en la jibia tenemos nosotros una condición que es, digamos, no voy a decir si óptima, frente a las costas chilenas, la jibia pequeña o la que está recién nacida y la que ha evolucionado a ser juvenil prácticamente no se captura frente a Chile. La captura la flota china. Son los que llamamos tamaños pequeños de jibia, o sea, son jibias con un tamaño de tubo que no excede de 25 centímetros, entre 15 a 25 centímetros, y que en cambio acá solo se pescan jibias con un tubo superior a 35 o 40 centímetros, de ahí hacia arriba. Entonces la proporción que puede haber de juveniles es muy baja tanto en la potera como en la mediagua. Eso es un factor muy importante para nosotros, incluso en las negociaciones que pudiéramos tener de pesca en alta mar, porque pescamos jibia adulta. El problema está, ¿qué pasa si los terceros, ¿cierto?, pescan de forma intensa jibia pequeña? No van a llegar acá. Los taiwaneses, ¿cierto?, China Taipei. Podríamos tener una especie de interrupción en el ciclo de vida, porque la jibia no vive más allá de 2 años a 2 años y medio. O sea, no pasa, hay una gráfica que la pasé muy rápido, pero ustedes la van a ver en la presentación, que tampoco son estudios de INPESCA, son estudios de colegas de Malvinas o de otros estudios que nosotros hemos contratado, algunos, otros lo hacen colegas peruanos, en donde no pasa de los 700 días la longevidad de una jibia. O sea, 2 años y fracción. Y antes en el fondo de los 3-4 meses ya están en condiciones de poder reproducirse. Son muy precoces. Perdón, colega Berger primero, después colega Ulloa. Muchas gracias, señor presidente. Por supuesto que gracias. Saludarlos, ¿verdad?, y agradecerles la interesante exposición y entrega de información que han compartido con nosotros en la comisión. Y la verdad, las cosas que entiendo que el llamado, ¿verdad?, que ustedes nos están haciendo, porque justamente hay una iniciativa que hoy día tenemos que empezar a tratar acá, por supuesto que en la comisión. El llamado es, en el fondo, no a restringir las artes de pesca definidos para la captura que hoy día existen en la jibia. Eso es lo que quiero entender, como primero, como situación básica, ¿no es cierto?, de nuestra conversación. Lo otro que me interesaría saber, parece que le entendí, parece que la presidenta de ACIPES
que ustedes trabajan o funcionan con alrededor de 40 embarcaciones en este tipo de actividad pesquera. Bueno, voy a terminar. Bueno, pero lo importante para mí sería saber si ustedes como ACIPES aglutinan todo este tipo de embarcaciones, están concentrados básicamente en la cuarta región o también en las regiones más al norte, también hay embarcaciones que están bajo vuestra asociación, porque ustedes son una asociación, tengo entendido, industrial de pesquera. Entonces sería bueno para cultura y conocimiento saber más o menos cuánto es la flota que hoy día, ¿no es cierto?, están bajo y están trabajando y explotando, ¿verdad?, o extrayendo, especialmente, ¿no es cierto?, lo que hoy día nos concita y nos interesa, que es el producto de la captura de la jibia, para poder tener, digamos, también las herramientas de valor y en la continuidad de seguir analizando la iniciativa, como les digo, que hoy día tenemos que ver nosotros como Comisión de Pesca, y también, por supuesto, que a mayor abundamiento uno también puede, obviamente, que tomar mejores decisiones en el tema. Eso. Muchas gracias, diputado. Bueno, primero aclarar que nosotros como Asociación de Industriales Pesqueros, efectivamente, la macrozona en la que operamos de la 5ª a la 10ª. Y en ese rango, las empresas asociadas ACIPES tienen hoy día una flota de 45 barcos, pero ahí estoy incluyendo jureleros, sardineros y también jibia, todo. En particular, lo que es jibia de la 8ª región, hay 7 barcos operando hoy día. 7 barcos que dan empleo a 2.500 personas en planta. Y efectivamente, como usted señala, nuestro llamado hoy día es a mantener los artes de pesca que están autorizados para la extracción de jibia. Nosotros valoramos el fraccionamiento que hoy día existe entre el sector artesanal y el sector industrial. El 20% hoy día a nosotros nos permite como industria darle continuidad a nuestras plantas de proceso. Y la verdad es que creemos en la colaboración que existe hoy día entre el sector artesanal y el sector industrial en nuestra región. Y por sobre todo, el llamado es a que a no basarnos en ideologías que no tienen fundamentos técnicos reales. Aquí les ha logrado despejar varias dudas que tienen base científica y marca diferencias y marca cualidades de un arte sobre otro. Por lo tanto, creemos que eliminar o dejar como único arte el de la potera para la captura de jibia no es el adecuado considerando la situación de pesca nacional, que creemos que debe ser pareja para todo el territorio nacional y representar las distintas situaciones que se viven en las regiones pesqueras de Chile. Muy bien, colega, se ofrece la palabra. Gracias. Gracias. Dos cosas. Me interesa mucho, presidente, saber cuál es el tipo de especie que, en relación al tamaño que captura Perú. Yo estoy muy interesado en que nos preocupemos del tema ORP por la cuota. Y digo esto porque China se nos arrancó en materia de captura, cuota captura. Se nos arrancó lejos. Y después viene Perú y nosotros muy abajo, en tercer lugar. Entonces, quiero saber cuál es aproximadamente el tipo de tamaño que tiene Perú. Ya estamos claros que da la impresión que en el caso de China mete de todo, incluido mucho juvenil. Y eso me permite también, presidente, por su intermedio, pedirle al Ejecutivo que reaccionemos frente a este tema. Y por su intermedio, presidente, quiero pedirle que aquellas cuotas que no resulten capturadas, no es que se le quiten al sector artesanal, porque eso me parecería una torpeza de marca mayor, sino que solo la suplementemos. Es decir, que si estamos dando 200.000 toneladas, que subamos a 240.000 para que objetivamente al menos tengamos un porcentaje mayor eventualmente, ¿no es cierto?, en la cuota que en algún momento determinado la ORP va a fijar. Y yo creo que, repito, no se trata de quitarle a un sector, sino que se trata de hacer crecer la participación de Chile respecto de lo que sería la cuota, y eso es lo que a mí, al menos hoy día, me motiva, presidente, independientemente, pues yo por lo menos soy, reitero, muy partidario de que teniendo los cuidados que merecen las especies,
las artes de pesca las define cada sector. Eso es lo que yo pretendo en términos claros. Pero por sobre todo este tema de la cuota, porque hoy día aparecemos, presidente, con un porcentaje no capturado, y eso no creo que le haga bien al país desde el punto de vista de la cuota URP. Gracias. Sí, observar que si se aumenta la cuota, el no capturado va a aumentar. Entonces, la imagen va a ser más negativa aún. Entonces, sí que le está tratando de argumentar lo que usted señalaba, colega. Si pedimos que se aumente la cuota para cubrir la no captura, lo que vamos a lograr es que haya más cuota no capturada, en el fondo, porque va a aumentar y una parte va a ir el 80% del artesano tendría que aumentarse, y para poder lograr un 20% no capturado al otro lado. O sea, vamos a duplicar o triplicar la cantidad no capturada. O sea, el remedio no es bueno, si es que eso es lo que se pretende. Yo pediría en subsidio a eso, al Ejecutivo, que si pueda analizar en profundidad el tema y nos sugiera algo. Y nos diga, mire, ¿sabe qué más? El camino es este, el camino es este otro, el camino es, no sé... y lo otro que quisiera pedir como información al Ejecutivo, a ustedes si la tienen, o a nuestro gran colaborador de biblioteca, el volumen en toneladas. Es muy distinto, ¿cierto? Cuando hablamos a raíz de lo que usted señala, del tamaño de la especie, evidentemente eso influye también en el volumen y en el peso. Entonces, de saber cuánto es el volumen que capturamos. Lo que pasa es que cómo podemos discriminar la cantidad de juveniles que está capturando China con la cantidad de juveniles que alerta Perú y la cantidad de juveniles que captura Chile. O sea, a ver, no sé si existe la fórmula de hacerlo, nunca he estado arriba de un barco de este tipo, pero sería re importante poder discriminar, porque por lo que ustedes señalaban, cuando vayamos a hacer la discusión de la cuota, digamos, sí claro, pero esto en base a adultos, no en base a juveniles, o sea... Entonces, ese tema que si se puede lograr discriminar entre uno y otro. Y lo otro, hacer una consulta, que a mí me llama la atención, cada vez que lo pudo poner, lo puso. Cuando se presenta este proyecto no hay nada ideológico de por medio. O sea, y usted cada vez que argumenta algo dice, tiene que ver con ideología, y yo quisiera saber cuál es, porque yo no lo entiendo así. Lo que pasa es que Perdón, tiene la palabra. Sí, cuando yo me refiero a una ideología es porque es una idea que está mal concebida porque no tiene un sustento real. Aquí se piensa habitualmente que el arte de media agua o el de arrastre es dañino efectivamente, que no permite obtener productos de calidad y que por eso es necesario modificar el arte. Y la verdad es que eso para nosotros es una ideología que no tiene un sustento científico. No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué una ideología, perdón? Ideología se refiere a otros temas. Bueno, puede tener sobre todo entre políticos, el término ideología no es el más adecuado. Sí, yo cambio la palabra por prejuicio. Sí. Y ¿puedo acotar una última cosa? Sí, a eso vino. Es importante, aquí se ha mencionado de la pesca que queda en el agua por parte del sector artesanal. Nosotros en este trabajo de colaboración que hemos tenido con el sector artesanal en la 8ª región, se ha evidenciado que hoy día lo que limita la captura artesanal es la falta de tecnificación. Hoy día ellos no cuentan con la capacidad técnica de sus naves para poder capturar durante los días de mal tiempo y por otro lado el desgaste físico que significa un día de operación. O sea, un día de operación con línea de mano significa que quedan 2 días sin trabajar. Entonces la verdad es que si pudiésemos aumentar los días de operación por semana, podrían lograr su cuota de captura. Sobre todo que se ha llegado a un ordenamiento en la región que ha permitido ordenar las capturas de manera de que los zarpes industriales y artesanales no choquen. No se colisionen. Sí. Perfecto. Quería por favor, aportar en la línea que ha comentado la presidenta del caso de Pesquera Landes en Talcahuano, que en un proyecto de colaboración con el sindicato, la cooperativa de artesanales de San Vicente, se co-construyó una embarcación jiguera adecuada a las necesidades propias de los trabajadores. Y eso permitió que la tripulación de esa nave en particular pase un 50 o un 60% más tiempo en el agua. Por lo tanto, aumenta su capacidad de captura, una condición física mucho mejor, por lo tanto, puede vender aún más. Por lo tanto, el negocio no solamente es bueno para la compañía que recibe una mayor pesca, sino que también para esos pescadores que están ahí. Por lo tanto,
la manera de poder lograr que esa jibia que está en el agua pueda terminar capturada es mejorando la tecnificación y la condición de vida y trabajo de esos trabajadores de mar que hoy día están a mano sacando la jibia, de jibias que pesan 50, 60 kilos por una y que lógicamente no pueden trabajar más de 2 días a la semana en ese tipo de gasto físico. Perfecto. Sí, ¿les parece que a la carta esta que estamos enviando a consulta incorporemos de qué forma el Ejecutivo pretende fomentar el uso de tecnología, miradores en este caso, si no hay que ir muy lejos, en la nave pesquera artesanal que le permitan mayor trabajo, colega? Sería bueno también preguntar al Ejecutivo todos sabemos que por lo menos en la región y a nivel de país, especialmente en nuestra región, la jibia ha venido a parar la olla frente a el mundo, a todo el sector de la pesca artesanal e industrial, porque hay que decirlo claramente, ha venido a parar la olla para los trabajadores, para el mundo industrial, para los artesanales y todo. Y fíjese que hay mucho pescador artesanal que ha estado capturando, pero la asignación y los registros están cerrados. Entonces yo creo que también una consulta al Ejecutivo que se podría incorporar al oficio es si será posible de que se puedan abrir los registros para poder incorporar más embarcaciones a la captura de la jibia, que si bien lo hacen, pero no lo pueden certificar o no lo pueden, porque lo tienen que pasar a otro, pero seamos realistas también. Si eso es lo que está pasando en todos lados. Entonces uno que tiene, oye, ya captura, pero le lleva de cierta parte para poder llevarla a la entrega. Entonces, o a los pontones en este caso de la industria. Así que yo incorporaría la posibilidad que se pueda hacer, sí, estoy diciendo algo, pero es verdad, es lo que sucede. Sí. Aunque usted diga, sí, efectivamente se hace así. Se pueden abrir los registros para incorporar esta especie y que se puedan inscribir. A nivel artesanal. A nivel artesanal, gracias. Hasta llegar a la cuota. Eso, es que... No, bueno, lo que pasa es que muy poca, estoy de acuerdo contigo, Jorge, pero disculpe, acordado que se todo pueda abrir, hemos... que se abran los registros para que lo puedan inscribir. Eso es lo que yo voy. No hay. Bien. Jorge, estoy de acuerdo, no pero sé si que muchos tienen incorporado para poder capturarla. Yo antes de terminar este punto, quiero señalar que yo recibí muchos correos en que criticaban a la Comisión de Pesca. Yo les contesté a todos, porque lo estábamos recibiendo a ustedes para analizar, como desgraciadamente se escribió, modificaciones de la ley de pesca, número, etcétera, 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 lo cual ustedes han hecho presente, por cierto, porque aún no entran esas modificaciones. Quiero decirlo para que quede constancia en la comisión que eso nunca estuvo en el temario a tratar y que se trató un error de transcripción. Se arregló para que no quede a futuro el error. ¿Ya? No, si yo decía eso lo pidieron los colegas, yo no quería, pero bueno. Bien, levantamos este punto, damos una introducción de 1 minuto o 2 para poder acordar formalmente lo que vamos a hacer con el proyecto de ley Reineta. ¿Y las presentaciones? Y las presentaciones están acá en el computador. Perfecto, ¿Sí? muchas gracias. Bien, pasando al segundo punto de la tabla, que incorporamos el tema del proyecto de ley con discusión inmediata, el mensaje 10.941-21 que modifica el área de operación extractiva de la Reineta de la zona austral. Quiero solicitar el acuerdo de la comisión para poder invitar al señor subsecretario y al señor ministro a la próxima sesión para que vengan a exponer sobre el sistema y a partir de esa fecha fijar el calendario de invitaciones a los distintos sectores de pescadores artesanales involucrados y que se sientan afectados por esta medida. ¿Habría acuerdo? Acuerdo. Lo mismo que el oficio que acordamos enviar para el cambio de fecha. Listo, estamos. Muchas gracias. Habiéndose cumplido los objetos de la sesión, damos por terminada la misma, siendo las 16:46.